Juan capítulo 5, versículo 1. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era el día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vamos a ver hasta aquí la palabra de Dios. Varios de vosotros sabéis que este año, tanto a mi familia como a mí, nos ha venido el año con una prueba inmobiliaria, ¿verdad? Durante muchos meses estábamos buscando un lugar donde vivir y cuando por fin encontramos el lugar, una preciosa casa al sur de la ciudad, y a pesar de asesorarnos bien y a pesar de lo que aparentemente la dueña era tremendamente agradable, finalmente, y para resumir muchos días de preocupaciones y ansiedad, finalmente perdimos esta casa, perdimos bastante dinero y perdimos aún más sueño por las noches. Pero todo esto fue fue por ser fieles a nuestras convicciones cristianas y no quisimos caer en artimañas o, como decimos vulgarmente, en chanchullos o en dinero negro. Y gracias al Señor Él nos ha sostenido. Y hace 2 semanas estamos en nuestra nueva casa, hermanos. Pero durante este proceso varias personas me preguntaban: ¿cómo es que perdiste la casa? Y cuando se lo explicaba, y es largo de explicar, varios me decían, incluso creyentes, me decían: bueno, tú en tu casa haces lo que quieres, nadie puede venir a decirte nada, ¿verdad? Bueno, eso es un tremendo error. Un tremendo error por 2 razones. Primero, en mi casa no puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? No podemos hacer lo que queremos, especialmente cuando se trata de metros cuadrados o de obras, ya que existe un llamado y secreto para muchos, pero código urbanístico. Y también las autoridades sí pueden decirnos algo de acuerdo a lo que hacemos en nuestro hogar. Pero aunque no lo hicieran, aunque no viniera el concello, el ayuntamiento a decirnos algo, delante del Señor uno tiene la obediente responsabilidad de honrarle cumpliendo la ley en este caso. Esa es mi convicción desde la palabra, aunque nos haya causado esta prueba. Porque sabéis que en esta y muchas otras ocasiones lo fácil a veces es mentir. Lo fácil es engañar o al menos hacer como que ese problema no existe. Eso hubiera sido lo fácil. Pero lo difícil en este caso implicaba hacer lo correcto, ¿verdad? Lo fácil hubiera sido olvidar mis convicciones cristianas por un momento. Después de todo necesito un lugar para vivir, para mí y para mi familia, que no somos pocos. Lo difícil a menudo, hermanos, es no poner
condiciones a nuestras convicciones. A veces es difícil porque no queremos pagar el precio. En el texto que tenemos ante nosotros hoy nos encontramos ante un Jesús incondicionalmente fiel a sus convicciones. Porque vemos a un Jesús que en obediencia al Padre y honrándole va a hacer lo que es correcto, aunque esto cueste rechazo y persecución. En este texto observamos a un Jesús sanando a un hombre por pura misericordia y confrontando persecución por ello. Este pasaje, hermanos, nos muestra dos escenas que nos han de mover, que nos mueven a vivir nuestra vida cristiana con convicciones firmes, enraizadas en la palabra. Aun y cuando esto pueda causarnos rechazo o incluso persecución, como a nuestro Señor. Vamos a ver la primera escena, versículos 1 al 9. Vamos a ver la misericordia de Jesús. La misericordia de Jesús. Hemos leído como el versículo 1 nos informa que tras la sanación del hijo del oficial del rey en la zona norte, en Galilea, Jesús vuelve a Jerusalén durante una fiesta. Juan aquí no nos especifica exactamente de qué fiesta se trata, pero el punto es que Jesús se encuentra en Jerusalén durante un evento multitudinario e importante para la adoración del pueblo. Y Juan nos dice en el texto que Jesús está en este momento y lugar preciso allí en Jerusalén. Y Juan nos da a entender por esto dos cosas. Primero, esta escena que vamos a estudiar va a suponer realmente el comienzo de la persecución, de la feroz e intensa persecución a Jesús por parte de los líderes religiosos. Pero también, si recordáis un poco, conocéis un poquito Juan ya ha mencionado en el pasado, en los versículos o capítulos anteriores, otras fiestas, otros lugares, otros eventos importantes para la nación. Recordamos, él ha mencionado la famosa boda de Caná, la fiesta de la Pascua, capítulo 2, el pozo de Jacob, capítulo 4. También ha mencionado la ley mosaica. Y ahora de nuevo menciona una fiesta. También menciona el día de reposo. Pero ¿por qué Juan está haciendo todas estas menciones? Y lo hace, hermanos, no solo para que sepamos el contexto, que es importante saber dónde está Jesús, pero para que los destinatarios de este evangelio entendamos una cosa. Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios. Y por lo tanto, como Él es Dios, como Él es el Cristo, el Mesías, como Él es el Salvador del pecado del mundo, Él es absolutamente superior a todo y a todos. Él es más importante que cualquier institución. Jesús es más importante que cualquier fiesta, que cualquier evento, que cualquier persona, por importante que sea. Es lo que Juan quiere hacernos saber. Así, hermanos, Jesús, versículo 2, nos dice el texto que en la zona norte de la ciudad, en Jerusalén, hay una puerta en la muralla. Como esto es sencillo para nosotros de entender, ¿verdad? Vivimos en un país donde muchas ciudades están amuralladas. Hay puertas en las murallas porque tenemos un pasado romano, tenemos un pasado medieval. Y dice el texto, versículo 2, que al lado de esta puerta, ¿verdad?, la puerta de las ovejas, hay un estanque o una fuente con 5 pórticos o 5 entradas o accesos. Se dice que un peregrino francés visitó Jerusalén en el año 333 y efectivamente visitó y describió un par de estanques iguales a los que Juan nos describe. Y excavaciones recientes, excavaciones arqueológicas, confirman lo que Juan está diciendo en esta descripción.
Y en esta zona, bajo estos arcos, bajo estos soportales, resguardados del sol y de la lluvia, fijaros, versículo 3, lo que dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ser enfermo, estar enfermo en esa época no es como hoy en día, ¿verdad? Estar ciego, ser una persona, como decimos hoy en día, con necesidades especiales, nunca ha sido ni será algo deseable para nosotros, ¿verdad? Pero es que en aquella época, hermanos, la falta de sanidad, la ausencia total de ayuda social, los enfermos no tenían un parking al lado del supermercado con el logo de una silla de ruedas para aparcar más cerca, como tenemos hoy en día, ¿verdad? Había una ausencia prácticamente total de ayuda para estas personas. Entonces esto hacía que los enfermos se agruparan y buscaran cobijo mientras vivían de la caridad de los habitantes de Jerusalén. Los pocos que quisieran acercarse, claro, ya que uno no querría juntarse con este grupo, entre otras razones, porque los judíos tenían mucho celo por su pureza ritual, no querían ser contaminados. Había poca esperanza de sanación y menos de prosperidad para un enfermo en esta época, y quizá por esto entonces que la leyenda, y recalco la palabra leyenda, del estanque de Betesda surgió para quedarse. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque si, hermanos, os fijáis en el versículo 3, a mitad del versículo 3, probablemente tendréis como yo una nota al margen de vuestras Biblias que dice algo así. Los manuscritos más antiguos no incluyen el resto del versículo 3 y todo el versículo 4. ¿Qué texto estoy diciendo? Fijaros, versículo 3 dice, segunda parte, esperaban los enfermos, esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía del estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estas palabras, hermanos, suponen una inserción posterior para explicar por qué se agitaba el agua del estanque. Y de acuerdo con la tradición local, el primero que descendiera al agua que se estaba agitándose por un ángel, dice el versículo 4, esa persona, el primero, no el segundo, el primero sería sanado. Y al parecer esta leyenda urbana ganó tanto terreno e importancia que un escriba, uno que estaba copiando el texto, dejó una nota al margen en su manuscrito. Pero en ningún lugar, hermanos, enseña la Biblia tal superstición, que por cierto, como dice un autor, pondría en una cruel competencia a muchas personas enfermas. Ningún manuscrito griego, el idioma del Nuevo Testamento, ningún manuscrito, ninguna copia de Juan anterior al año 400 contiene estas palabras. Por lo tanto, entendemos que este escriba añadió una explicación de la leyenda urbana que se quedó aquí en nuestras Biblias. Las buenas noticias son que este añadido, al igual que todas las llamadas variantes o cambios o pequeños errores con respecto a los manuscritos originales, todo ello está más que corroborado, está más que contrastado. Por tanto, hermanos, lejos de crear duda o de que esto suponga un problema, el hecho de que nuestras Biblias nos marquen claramente cuáles son estos pequeños añadidos o pequeños errores o variantes han de darnos absoluta seguridad de que tenemos ante nosotros la palabra inerrante, que no contiene error, la palabra inerrante de Dios. Y lo más probable es que estemos hablando aquí de un gran estanque alimentado esporádicamente por un agua que surgía a borbotones.
Con todo esto, esta leyenda local sí que nos ayuda a darnos cuenta del desesperado estado de estas personas y su deseo de correr a ser sanadas. Y ahora Juan, el autor, nos va a presentar a una de estas personas. Fijaros en el versículo 5. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Un par de observaciones del texto, hermanos. Juan primero describe a este hombre como enfermo. El versículo 6 dice que este hombre estaba acostado. El versículo 7, el hombre da a entender que necesitaba ayuda para llegar al agua. Y en el versículo 8, como hemos leído y leeremos, Jesús le dice que se levante y ande. ¿Qué nos da a entender esto? Que este hombre tenía un largo y serio problema de movilidad, no podía andar. Es una observación, ¿verdad? Otra observación, versículo 6, fijémonos. Dice que Jesús lo vio acostado allí. ¿Qué implica esto, hermanos? Implica una cosa. Implica que el Señor Jesús estaba allí ex profeso. Él estaba allí en este lugar de tristeza y dolor. Y aunque, hermanos, la absoluta prioridad de Jesús a la hora de venir a este mundo, la prioridad por encima de todo es la predicación del Evangelio, como dice Marcos capítulo 1, 14 y 15, lo cierto es que Jesús se sirvió de milagros, de señales, como expresa Juan, para mostrar que Él venía de Dios y que traía un mensaje divino. Y los milagros en sí no salvan, ¿verdad? Pero el Evangelio salva. Y Jesús se servía de estos milagros para corroborar su divinidad, a la vez que, hermanos, predicaba el Evangelio. Esto era prioritario. Pero lo cierto es que Jesús curó a tal cantidad de personas en Israel que probablemente los médicos se quedaron sin trabajo durante una larga temporada. Y esto muestra la gran misericordia de Jesús por su pueblo. Y además nos da un destello de la realidad de una vida sin enfermedad, ¿verdad? Como ocurrirá en el futuro reino con Él. Una tercera observación. Fijaros cómo Jesús se acerca a este hombre. Jesús es informado de la condición del hombre y le dice, versículo 7, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Versículo 6 al final, perdón. ¿Quieres ser sano? Jesús fue a él. El texto no dice que este hombre tenía fe, ¿verdad? El texto no dice que este hombre sabía quién era Jesús. De hecho, como veremos, al igual que la mujer samaritana anteriormente, este enfermo no tenía ni idea de quién era Jesús. Con todo, por pura misericordia, con su iniciativa soberana, sin esperar nada a cambio, Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre, absolutamente ignorante de quién está ante él, responde, versículo 7, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Fijaros, el hombre no contesta a Jesús, sí, quiero ser sano, sí, ¿verdad? El hombre no está pensando que este extraño va a sanarle, sino ¿qué dice? ¿A qué apunta el hombre? Al estanque. El hombre mira el agua mágica y el hombre ni por asomo se plantea que Jesús puede sanarle. Dice, Señor, dice el enfermo, Señor, y no entendamos Señor como Dios, sino una palabra cortés, educada. Además, considero, según el lenguaje, que este hombre habló a Jesús con cierta frustración y amargura. En palabras de hoy en día, el hombre le dijo, mire usted, llevo décadas intentando entrar en este agua. Llevo toda mi vida intentando ser sanado y siempre viene un listo,
uno más rápido que yo. ¿Cómo no voy a querer ser sanado? Pero ¿qué pregunta es esta? No me tome usted el pelo, porque si no va a ayudarme, si no va a ser usted el que me va a ayudar a ser el primero en el estanque, no me pregunte estas cosas. El hombre tenía puestas sus esperanzas de curación en un estanque, en la religión popular judía, en historias, en tradiciones. Y aun si fuera cierta esta leyenda urbana de un ángel que venía y sanaba de vez en cuando, algo que podría ser plausible, la realidad es que al igual que hoy en día, hermanos, tristemente la gente pone su mirada, pone su esperanza, su objetivo en la vida, pone su vida en todo, su esperanza en todo, menos en Jesús. Aunque el propio Jesús esté delante diciendo, ¿quieres ser sano? El hombre enfermo no entiende a quién tiene delante. Y tampoco entiende que Jesús no le está ofreciendo llevarle en brazos y ponerle el primero de la fila para tocar el agua y ser sanado. El hombre enfermo no entiende que quien tiene delante es el Dios encarnado, es el Rey de Reyes, el Todopoderoso y el único Señor. Y es el Señor lleno de misericordia. Fijaros que le dice, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿No es increíble? Jesús se acerca específicamente, soberanamente a este hombre. Podría haber elegido otro enfermo, ¿verdad? Y se acerca a él específicamente, a un hombre que no sabe quién es Jesús, a un hombre que le responde de manera áspera. Y Jesús se acerca y hace una pregunta. El hombre contesta con cierto reproche y amargura. El hombre tiene la mirada puesta en el agua y ni por asomo piensa que Jesús puede sanarle. Y con todo, hermanos, Jesús pacientemente, misericordiosamente, ¿qué le dice? Levántate, toma tu camilla y anda. No sé lo que le pasó por la cabeza al enfermo al oír estas cosas, pero lo cierto es que no tuvo tiempo para dudar porque algo ocurrió en su cuerpo. Versículo 9, y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Jesús habló, ¿verdad? Jesús habló como solo Dios puede hablar. Jesús habló con poder y el hombre fue sano al instante. El hombre recogió sus bártulos, su camilla, probablemente hecha de palos de madera, la enrolló y caminó por primera vez en 38 años. El agua no lo sanó. Un ángel no lo sanó. Jesús no le llevó en brazos al estanque, sino que Jesús, Dios mismo, habló poderosamente y fue sanado al instante. Y fijaros, el hombre no tuvo que aprender a andar. El hombre no tuvo que ir al hospital a hacer rehabilitación, sino que anduvo de la misma manera que tú y yo andamos. Y todo esto, hermanos, fijémonos, a un hombre que no buscaba a Jesús, un enfermo que no esperaba a Jesús, un hombre que no tenía fe en Jesús y fue sano. Esto me hace pensar que este texto pone en entredicho a todo falso curandero y milagrero hoy en día, ¿verdad? Que pone la fe como condición para curar a los enfermos. No eres sano porque no tienes suficiente fe. Este texto dice lo contrario. Jesús sanó a este hombre, un hombre sin fe, un hombre rudo, un hombre que no creía en Jesús, un hombre que ni se le pasaba por la cabeza que Dios encarnado pudiera sanarle. El enfermo estaba desanimado, angustiado,
amargado. Este hombre no parecía el mejor candidato entre la multitud. Seguramente habría unos enfermos más graves. Seguramente habría otro mucho más agradecido y dispuesto. Pero ¿sabéis qué? Nuestro Dios no se equivoca. ¿Estás de acuerdo? Jesús no se equivoca. Nuestro Señor Jesús fue específicamente a este hombre y lo sanó. ¿Podéis decirme qué hizo el hombre? La respuesta teológica profunda es nada. Nada. Nada más que quizá lamentarse. Jesús decidió ejercitar su misericordia y gracia con este enfermo. Esta era su convicción. Jesús vino para esto. ¿Cuántas veces no hemos llevado a nuestros hijos pequeños al pediatra, verdad? Como hemos dicho, nuestro hermano Jonathan, con su hijo hospitalizado, me contaba cómo su bebé de 5 semanas peleaba, lloraba, se enfadaba cuando los médicos, las enfermeras administraban las medicinas y ponían los aparatos necesarios en esta sala de cuidados intensivos. Era un mal necesario, ¿verdad? El pequeño Mateo no comprendía que era por su bien. Los niños especialmente solo ven, solo sienten lo que tienen delante y luchan contra aquellos que deciden y dedican, gracias a Dios, dedican sus vidas a sanar por medio de la medicina. No sé si hay algún doctor entre nosotros, como se suele preguntar cuando hay un problema, pero nuestros doctores tienen un compromiso, un juramento hipocrático, un código ético que estipula que, como profesionales sanitarios, ellos adquieren el compromiso de actuar siempre en beneficio del ser humano y no perjudicarlo. Esa es su convicción. Cuánto más nuestro Señor, ¿verdad? El que es bueno y misericordioso por naturaleza. Y que, aunque de manera totalmente justa podría condenarnos porque somos pecadores, Él decide por iniciativa y voluntad propia, por convicción, venir a este mundo. Esta escena, hermanos, Juan muestra la misericordia y el poder de Jesucristo, el Dios encarnado. Pero es que además, el propósito de Juan es el de darnos a entender que Jesús, Dios mismo, por pura misericordia, no cuando estábamos espiritualmente enfermos o maltrechos o cojos, sino cuando estábamos absoluta y espiritualmente muertos, cuando éramos sus enemigos, cuando no le conocíamos y no queríamos saber nada de Dios. La decisión de Dios, decisión incondicional, su convicción desde la eternidad fue la de venir a nosotros. Él tomó la iniciativa. Y a diferencia de nuestro texto de hoy, no nos preguntó, ¿quieres ser sano? Porque si no quieres ser sano o salvo, no te voy a salvar. No, Jesús no pregunta eso. Sino que Dios, Espíritu Santo, como vimos en el capítulo 3, en la conversación entre Jesús y Nicodemo, el Espíritu Santo, por iniciativa propia, por gracia, por misericordia, toma tu corazón muerto. Y debido a un juramento, un decreto hecho por sí mismo en su nombre, en la eternidad pasada, Él te insufló vida. Él te hizo una cirugía en tu corazón. Y ahora sí, Él te ha regenerado de tal manera, te ha dado un corazón que entonces te permite gozosa e indudablemente abrir los ojos al Evangelio de salvación y salvarte. Es por iniciativa de Dios que Él te salva, te perdona de tus pecados. Hermanos, nada ni nadie va a cambiar el propósito, la convicción divina de Jesús de ganar y garantizar tu salvación y la mía. Ni siquiera cuando nosotros pasáramos el tiempo mirando a un estanque mágico esperando a ser salvos. No.
a pesar de ser enemigos, de estar perdidos, muertos espiritualmente, Jesús vino para salvarnos. Llámalo estanque, llámalo búsqueda de la felicidad, llámalo autorrealización, llámalo éxito, llámalo como quieras llamarlo. Sin la intervención firme, soberana e incondicional de Dios en tu vida y en la mía, seguiríamos buscando sentido a esta vida. Seguiríamos buscando alegría y gozo en todo lugar, menos en el único que puede dar verdadero sentido: Dios mismo. Hermanos, esta escena es increíble. Es increíble porque observamos el poder de Jesús. Increíble porque observamos el perfecto carácter de nuestro Dios. Jesús vino a este mundo. Dios, segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y vino a este mundo con una misión firme e imparable, con una convicción que nada ni nadie iba a detener: buscar al perdido y salvarle por gracia. El perdido, dice Juan capítulo 1, versículo 11, era su pueblo. ¿Recordáis? A lo suyo vino. ¿Qué dice después? Pero los suyos no le recibieron. Y esta escena, hermanos, es una vívida ilustración de Juan 1:11. Decíamos al principio que en este texto observamos a un Jesús sanando a un hombre enfermo por pura misericordia, por convicción, ¿verdad? Este pasaje nos muestra dos escenas que nos mueven a vivir nuestra vida cristiana con convicciones firmes, aunque esto nos cueste rechazo o persecución. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestra segunda escena. La escena no termina aquí. La escena completa, ¿no? Vamos al segundo punto. Porque la firme convicción del Señor de salvar no estaba condicionada a la falta de problemas. Bueno, voy a salvar si me reciben. No, Jesús vino a salvar a pesar de que muchos no le recibieron. Jesús vino a salvar aun cuando tuvo que confrontar persecución. Y Él lo sabía. Y Jesús siguió con su plan firme y amoroso por la humanidad. Menos mal, ¿verdad? Independientemente de la humanidad, Él continuó con su convicción firme. Hemos visto la misericordia de Jesús. Veamos ahora el segundo punto, la persecución a Jesús. Versículo 9, segunda parte. Porque el versículo 9 no ha terminado, ¿verdad? Juan nos revela un pequeño detalle al final del 9. ¿Qué dice? Y aquel día era día de reposo. La ley mosaica, hermanos, la ley dada por Dios a Moisés en el Éxodo, ordenaba que el trabajo cesara en el séptimo día, en el Sabbat. Ahora la pregunta es, ¿qué significa trabajo? Parece que lo que se estipulaba en la ley es que una persona tenía un día libre de su trabajo, de su empleo común. Algo parecido a lo que tenemos en España, en el mundo en general, los sábados y los domingos, donde no trabajamos, o algunos no trabajan, ¿verdad? El problema aquí reside en que en lugar de considerar este día como un día consagrado para el beneficio y descanso del hombre, para realizar obras de gratitud por la salvación de Dios, los religiosos judíos comenzaron a ver este día como un día de descanso de todo trabajo y veían este día como una oportunidad de ganarse la salvación por obras, algo imposible. En otras palabras, como dice un autor, para ellos el día de reposo significaba pereza. Su tradición, fijémonos, había ideado una clasificación de 39 tipos de trabajo que estaban prohibidos. Los religiosos judíos habían creado un sistema que esclavizaba con cientos de normas absurdas y abusivas, hasta tal punto que tal rígida tradición enseñaba que si intencionalmente en este día alguien llevaba cualquier cosa de peso a un lugar público o privado en el día de reposo, merecía ser apedreado.
Así que cuando los judíos se enteran de esta situación, tanto Jesús como el hombre sanado están en problemas. Versículo 10, fijaros. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. ¿Veis lo absurdo de esta tradición religiosa? Esto no tiene nada que ver con la religión, con la ley de Dios. Hermanos, los hombres somos expertos en crear normas, en crear religiosidad, en crear legalismo y crear tradiciones no bíblicas que no liberan y no apuntan a Dios, sino que esclavizan y apuntan a uno mismo. Pero hermanos, Cristo trae libertad. Él trae libertad del pecado, libertad de la condenación, libertad para vivir para su gloria. Podemos vivir libres, ya que sus mandamientos no son gravosos, como dice Juan precisamente. No nos fastidian. Los mandamientos de la palabra no son cargas pesadas para el creyente, como eran las normas judías. Como iglesia, entonces, hermanos, hemos de cuidarnos de no imponer normas no bíblicas o imponer nuestras preferencias simplemente porque sí a los demás. Jesús seguro que era consciente de lo que estaba haciendo. Sabía perfectamente que lo que acababa de hacer iba a generar rechazo. Pero hermanos, Él vino con la firme convicción de realizar una tarea, sin importar las consecuencias, costase lo que costase. Pero el enfermo, ya sanado, viendo las orejas al lobo, echa balones fuera, tipo yo no he sido, fue aquel. Esto es lo que ocurre ahora. Fijaros el versículo 11. Y él, el enfermo, le respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Yo solo hago lo que este hombre me dijo, estaba diciendo el enfermo sanado. Que por cierto, como dice el versículo 13, ni sabía quién era, ni sabía dónde estaba. Jesús se había retirado de entre la multitud. Pero hermanos, el miedo de este hombre a las represalias de los líderes religiosos le movió a acusar a Jesús de haberle mandado tomar su camilla. Pero de nuevo Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús sabía que estaba sanando en el Sabbat, en el día de reposo. Sabía que los religiosos andaban por ahí con la mosca detrás de la oreja. Sabía lo que decía con toma tu camilla y anda, cuando los judíos no permitían hacer tal cosa. Jesús sabía que había puesto su misericordia y su poder en acción para hacer algo bueno sin condiciones. Y ahora recibía rechazo y el comienzo de una persecución feroz por parte de los judíos. Pero en lugar de tomar represalias, Jesús, por la, podemos decir, traición del hombre, porque ni siquiera le dio las gracias, vemos cómo Jesús continúa mostrando su carácter misericordioso. Por eso dice el versículo 14, después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Jesús encuentra al hombre en el templo. Es posible que el hombre haya ido al templo para dar gracias a Dios por su sanación, pero no nos equivoquemos, porque lejos de pensar que este hombre es creyente, probablemente esta es la manera irónica del escritor, de Juan, de mostrarnos una vez más que el pueblo judío, en la gran mayoría de los casos, era una nación religiosa, pero no era salva. Por eso Jesús se acerca a él, le encuentra, se acerca y le advierte y le amonesta, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. ¿Qué quiso decir Jesús aquí, hermanos? Bueno, tengamos en cuenta varios aspectos.
Primero, hermanos, la enfermedad es consecuencia de la caída, ¿verdad? La enfermedad es consecuencia del pecado del hombre. Enfermamos y morimos. Esto no era así antes de la entrada del pecado, ni tampoco será así en el nuevo cielo y la nueva tierra. También tengamos en cuenta que no toda enfermedad, que no toda prueba es causa de un pecado específico. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 9. Pero los discípulos y el pueblo judío tenían una mentalidad errónea. Y allí en el capítulo 9, Juan nos narra cómo los discípulos preguntan a Jesús si la razón de la ceguera de un hombre era por su pecado o por el pecado de sus padres. Algo habrá hecho para estar así. Hay muchos creyentes que todavía piensan así, ¿verdad? Recuerdo hace unos pocos años una querida hermana creyente, piadosa, con una seria enfermedad, me contaba cómo había sido confrontada por un par de creyentes que le habían asegurado que su padecimiento era causa de su pecado. Terrible cosa es pensar así, hermanos. No toda enfermedad no todo dolor es a causa o consecuencia de un pecado específico en tu vida o en la mía. Dicho esto, es cierto que la Biblia habla de consecuencias específicas del pecado. ¿Recordáis David en el Salmo 32? Dice, mi cuerpo se consume a causa de su pecado con Urías y Betsabé. Pablo expresa en 1 Corintios 11:30 cómo algunos de la congregación en Corinto estaban débiles, otros enfermos y otros duermen, están muertos. Todo a causa de la disciplina de Dios por culpa del pecado. Lo que Jesús le dijo a este hombre era que ahora que has sido transformado físicamente, es el momento de ser transformado espiritualmente. Tienes que estar a bien con Dios, no sea que te enfrentes a algo peor, dice Jesús. Y este algo peor se refiere al juicio divino por su pecado. Tengamos claro, hermanos, repito, que aunque Jesús realizó muchos milagros, sanidades, la prioridad, su convicción suprema, incondicional, la razón principal de venir a este mundo fue para que el hombre no le suceda algo peor. Y algo peor que la enfermedad es indudablemente la muerte espiritual, es la condenación eterna en el infierno. ¿Sabes qué? Puedes sufrir por el hambre. Puedes definitivamente sufrir por una enfermedad. Puedes sufrir y mucho por la pérdida de un ser querido, así es. Pero nada, absolutamente nada es comparable a lo que inevitablemente le espera a todo aquel que rechaza a Jesús como Salvador y Señor. Entonces te pregunto, ¿cómo vas a responder al bien supremo, a la salvación que Jesús te ofrece a ti, aquí y ahora? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder al no peques más para que no te suceda algo peor? Porque estas palabras son para nosotros también. También es un llamado de misericordia para ti y para mí. Si no te has arrepentido de tu pecado, el Señor te llama a arrepentirte ahora mismo. Él está mostrándote misericordia como nunca jamás vas a recibir por parte de nadie. Jesús quiere sanarte de la mayor enfermedad, lacra, pandemia que el mundo ha conocido. Esto es la muerte espiritual a causa del pecado. ¿Cómo vas a responder? Te ruego que no te vayas de aquí rechazando a Cristo. Solo Él te ofrece perdón. Solo Él ofrece misericordia a tu vida gracias a su muerte en la cruz por los pecados de un mundo no enfermo, sino muerto, perdido y condenado. Ven a Cristo. Tristemente, hermanos, esta escena sí acaba
con un rechazo a la misericordia de Jesús. Juan muestra primero la respuesta del hombre que fue sanado, versículo 15. Dice, el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Así que después de acercarse al hombre, después de sanarle, después del hombre comprobar literalmente en sus propias carnes el milagro de Jesús, después de ser confrontado misericordiosamente por el Rey de Reyes, la respuesta de este hombre, ¿sabéis cuál es? Traicionar a Jesús y apuntarle con el dedo. Porque esta expresión dijo a los judíos, versículo 15. Este dijo, se trata de un informar con ánimo de que Jesús fuera perseguido. Es básicamente denunció a Jesús a las autoridades judías. La respuesta del hombre es la de aprovecharse de la misericordia del Señor para una vez recibir lo que Él le ofreció. No le importó en no seguirle en lo más mínimo. Y esto, hermanos, es una ilustración tremenda de tantos hoy que acuden a iglesias con la motivación errónea, ¿verdad? Sea por ganancia personal, sea porque disfrutan de la comunión, sea por el café. No aquí en este caso, ¿verdad? Sea por el ambiente, sea lo que sea. Estas personas reciben la bendición de Dios por medio de la iglesia, pero finalmente se ve que sus convicciones no están enraizadas en la palabra, rechazando al Salvador, siguiendo en su camino a la condenación, como vemos que ocurrió con este hombre. Esa fue la respuesta del enfermo, pero fijémonos, porque la segunda respuesta que vemos va a ser una respuesta de rechazo y persecución activa, su último versículo 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es a partir de aquí, y sobre todo a raíz de lo que vamos a ver la semana que viene, que el rechazo y la persecución a Jesús se torna activamente feroz hasta su punto culminante con el juicio injusto y la condenación en la cruz. Todo ello, hermanos, todas estas consecuencias vienen a partir de la firme e incondicional convicción de Jesús, primero de sanar al enfermo, de ofrecer perdón de pecados y de decir la verdad: yo soy Dios, a pesar de las consecuencias, ¿verdad? Aunque esto le costó rechazo, persecución y muerte. Un par de años después de esta escena en Juan, un verdadero discípulo de Jesús estaba siendo azotado por los mismos judíos que ahora estaban comenzando a perseguir a Jesús. Y a este discípulo de Jesús se ordenaba algo: no hables de Jesús. Pero increíblemente este discípulo, junto con otros, dice el texto en Hechos 5:20, que se regocijaba de que hubiera sido tenido por digno de padecer afrenta por Jesús. Tenía gozo a pesar del dolor. Dice Hechos 5:42, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Estos son convicciones, ¿verdad? ¿Qué ejemplo para nosotros hoy? Estaban dispuestos a sufrir por Cristo y su verdad, costara lo que costase. Este discípulo, como sabéis bien, era Pedro. Y Pedro escribe años después a unos creyentes tentados a no vivir como cristianos por temor precisamente al rechazo y la persecución. Estos cristianos eran tentados a poner condiciones a sus convicciones para evitar problemas. Así que Pedro escribe, primera de Pedro, y en el capítulo 3, dice: si aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, no os asustéis.
Versículo 15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra conducta en Cristo. Pues, escuchemos, es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Qué convicciones, ¿verdad? Pedro sabía que el Señor Jesucristo es el vivo ejemplo de una firme convicción en obedecer la voluntad del Padre, aun cuando sabía que iba a recibir rechazo, oposición, oprobio, calumnias, críticas y muerte en la cruz. Y Pedro sabía que hemos de tener por digno sufrir por Cristo, porque ni merecemos sufrir por el Señor, ¿verdad? Así que, iglesia, si nuestro Señor Jesús, si un gran héroe de la fe como Pedro, no vacilaban, estaban firmes en sus convicciones, ¿qué hay de nosotros? ¿Es posible que seas tentado a no hacer el bien, lo correcto ante Dios, porque entonces no vas a recibir un beneficio personal? O quizá vamos a hacer lo correcto, pero vamos a recibir mal, por lo tanto mis convicciones van a tambalearse. Es posible quizá que nuestras convicciones sean unas el domingo y el lunes no tanto. Quizá cuando tenemos que ser honestos y decir la verdad aunque otros no lo hagan. Cuando tenemos que decidir en el instituto, en el colegio, en el trabajo, si hacer lo que hacen los demás por un lado, u obedecer al Señor, aunque seamos los únicos y traiga problemas. Hablo de tu trabajo, hablo de los impuestos que pagas, hablo de cómo manejamos el dinero, hablo de cómo utilizas tu tiempo libre de entretenimiento, cómo educas a tus hijos, cómo tratas y piensas en tus jefes. Porque seamos honestos, mucha gente es como el cómico Groucho Marx. Estas son mis convicciones y si no le gustan, aquí tengo otras, ¿verdad? No seamos así, hermanos. Tengamos firmes convicciones enraizadas en la palabra de Dios, convicciones incondicionales a pesar de las consecuencias, hermanos. Que nuestras certezas, que nuestra doctrina sea una preciosa y perfecta oportunidad para decir: yo voy a hacer esto, yo voy a ser honesto, yo voy a decir la verdad en esta ocasión, porque soy creyente, porque amo a Cristo, porque quiero obedecerle. Yo voy a viajar quizá más por encontrar una iglesia bíblica, ¿verdad, hermanos? Como hicisteis algunos de vosotros durante años, porque es mi convicción estar en un lugar donde se predica la palabra de Dios, aunque me cueste dinero de gasolina, preguntas de la gente, quizá burlas. Apliquemos ahora esto también a nuestro evangelismo. ¿Tienes la firme convicción de que el Señor nos llama a proclamar el Evangelio? ¿Crees esto? ¿Tienes la certeza de que Dios solo salva por medio de las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesús por los pecados? Si esta es tu certeza, mi certeza, ¿por qué entonces ponemos condiciones a nuestra proclamación de la verdad? Porque es cierto, creo que no hay nada que produzca más rechazo que cuando hablamos a los demás del pecado, de su pecado. No existe fuente de mayor crítica o burla o rechazo o persecución que hablar la verdad de la palabra. Y hermanos, el llamado aquí es el de no poner condiciones a nuestra obediencia al Señor en cualquier área de nuestra vida, pero especialmente en nuestro evangelismo, aunque esto nos cueste rechazo o burla o persecución como a muchos de nuestros hermanos en el mundo, como le ocurrió al propio Señor. Porque si creemos que no hay nada que produzca salvación, sino solo el Evangelio, hermanos, entonces hemos de estar firmes en nuestras convicciones,
en nuestra obediencia y hemos de vivir y proclamar la verdad. Hay tantos héroes en la historia, ejemplos para nosotros. Pensaba en William Tyndale, que quizá muchos ni le conozcan, ahogado en la estaca, muerto, asesinado por traducir la Biblia. O el famoso misionero Jim Elliot, misionero americano asesinado en Ecuador por predicar el Evangelio de los Aucas. O los creyentes paisanos nuestros españoles en Sevilla o Valladolid en el siglo XVI, perseguidos y puestos a muerte por la Inquisición debido a su fe en Cristo. Esas son convicciones, hermanos. O como leíamos en Hebreos al principio, creyentes a lo largo de la historia, fijémonos que fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, criticados en Facebook o por su familia. Hermanos, la lección es que Jesús es digno de nuestras convicciones incondicionales. Porque siendo Dios, mostrando misericordia infinita, no le importó sufrir por amor a pecadores como tú y como yo, para que así tú y yo hoy, firmes en nuestra fe, convencidos, le obedezcamos firme y diariamente, aun si esto implica persecución o burla. Toma decisiones que honren a Cristo, cueste lo que cueste, para que reciba toda la gloria que merece. Oremos. Señor, vemos vívidamente el tremendo ejemplo de tu Hijo Jesús. Él vino con una tarea, Él vino con una convicción clara, Él vino en obediencia a ti, oh Padre, hizo su tarea a pesar de las consecuencias. Pero fueron esas consecuencias que en tu voluntad a nosotros nos han dado vida, porque la muerte de Cristo en la cruz es nuestra vida. Señor Jesús, tú llevaste tus convicciones hasta el punto final. Aun siendo Dios, no te aferraste a esta realidad para decir que no, o para cambiar el plan, o para decidir no venir, sino que tú, firme a tu naturaleza, a tu decisión, a tu decreto de la eternidad, proseguiste hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, ¿cómo no vamos a nosotros hoy a vivir de acuerdo a las convicciones que tú nos das en tu palabra? Oh Señor, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, en la iglesia, Señor, que seamos hombres y mujeres enraizados, firmes en la palabra, y que vivamos libres y gozosos, sabiendo que tus mandamientos no son una carga, no son gravosos. Oh Dios, ayúdanos a vivir mostrando con certeza nuestras convicciones enraizadas en ti. Y aún consideremos la persecución o la burla o el fastidio quizá de tener que conducir o no tener una iglesia al lado, que lo consideremos como un gozo porque obedecemos a ti. Que esta sea nuestra motivación, una vez más, buscar tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.